que se conoce como el 10 de Muharram o un día que se llama Ashura. Y este día tiene una historia muy especial, porque es, digamos, una historia que se remonta miles de años atrás. Allah Azza wa Jal nos narra esta historia en el Sagrado Corán y se complementa también con algo de historia que nos narra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus hadices. Cuando el profeta Moisés es enviado al faraón para... Allah Azza wa Jal lo envía a ese pueblo. Siempre todos los profetas son enviados con un primer mensaje que es constante en todos los profetas, y es llamar a las personas al tawhid, al monoteísmo. Como sabemos, el pueblo del faraón era un pueblo politeísta y además el faraón se llamaba a sí mismo divinidad. Él pensaba que era una divinidad. Y entonces Allah Azza wa Jal envía al profeta Moisés a que invite a Faraón y a su pueblo al monoteísmo. Y además lo envía con otro mensaje, y es que libere al pueblo de Bani Israel, que lo libere de la esclavitud, porque el faraón había esclavizado a ese pueblo. Ese pueblo era de alguna manera el que hacía las construcciones, la servidumbre para la gente del faraón. Era un pueblo esclavo. Y entonces Allah Azza wa Jalla lo envía a Moisés al faraón con estos dos objetivos. El primero, que llame al faraón al tawhid, al monoteísmo, y el segundo, que le ordene liberar al pueblo de los creyentes, que era el pueblo de Moisés. Pero, ¿qué sucede? Como en la mayoría de las historias que están narradas en el Sagrado Corán, cuando Moisés llega y deja ese mensaje al pueblo de Bani Israel, al pueblo del faraón, el faraón no acepta el mensaje, ni el mensaje del monoteísmo, tampoco el mensaje de liberar al pueblo de Bani Israel, sino que se muestra soberbio y rechaza tanto la invitación al monoteísmo como la obligación de liberar a este pueblo esclavo. Y entonces, digamos que la persecución y el maltrato del faraón y su gente a este pueblo esclavo se encarnizó todavía más. Y entonces Allah Azza wa Jalla le revela al profeta Moisés que ellos deben abandonar Egipto durante la noche, que deben todos juntos escapar durante la noche, que de esa manera van a conseguir su libertad. Y entonces ellos lo hacen de esta manera, siguen la indicación, la revelación que Allah les ha dado a través del profeta Moisés, y escapan durante la noche. ¿Qué sucede? Que cuando le informan al faraón que ese pueblo se ha escapado, a pesar de que del faraón ya había escuchado la invitación y que esto era un mensaje de Allah para ese pueblo, él decide perseguirlos con la intención de aniquilarlos. Entonces, llama a todas sus huestes que están regadas por el país para que vengan y persigan juntos a este pueblo que estaba escapando. Y este pueblo estaba escapando, digamos, con sus pocas pertenencias, con lo poco que tenían. Y entonces este pueblo iba escapando y este ejército los iba persiguiendo. Y cuando el pueblo de Moisés iba escapando, se encuentran con el mar. Y entonces, cuando llegan al mar, miran hacia atrás y ven el enorme ejército del faraón
que los está persiguiendo. Y entonces entran como en un estado de desesperación, de estar, digamos, negativos, sienten que están perdidos. Allah Azza wa Jal narra esto en la sura número 26, 61 del Sagrado Corán, dice: فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَمُدْرَكُونَ. Dice, cuando los dos grupos se divisaron, es decir, cuando los que estaban siendo perseguidos y los perseguidores se divisaron, los seguidores de Moisés, cuando vieron el ejército con sus propios ojos, dijeron: vamos a ser alcanzados. Y este era un pueblo de esclavos, es decir, no tenía la más mínima posibilidad de defenderse o de hacer frente a este ejército. Y entonces Moisés ve la desesperación de sus seguidores. Y entonces les dice una frase que, digamos, es una frase que está llena de fe y llena de confianza. Dice: Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Dijo Moisés: no nos alcanzarán, pues mi Señor está conmigo y Él me indicará cómo salvarnos. Entonces, digamos, los seguidores de Moisés estaban desesperados, pero Moisés, que era quien había recibido la revelación, Moisés estaba como tranquilo, de que él sabía de que si Allah Azza wa Jalla le había dicho que él tenía que escapar y que esa era la forma de alcanzar la libertad, que Allah Azza wa Jalla estaba con ellos y que él lo iba a guiar para una forma, aunque en la apariencia todo fuera en contra de ellos, porque ellos estaban, enfrente tenían el mar y a sus espaldas tenían este gigante ejército. Pero Moisés estaba lleno de fe de que Allah Azza wa Jalla le iba a mostrar cuál podía ser su salida, cuál era la forma en cual Allah Azza wa Jalla los iba a salvar. Sigue, estoy escuchando. Bienvenido. Tengo un pequeño problema de conexión, pero ya estoy nuevamente acá. Entonces, Allah Azza wa Jalla le revela al profeta Moisés que él golpee con su vara en el mar. Y entonces, que si él golpeaba con su vara el mar se iba a abrir. Y Allah Azza wa Jalla, digamos, relata esto en el Sagrado Corán. Y dice que las aguas se abrieron y se hizo un camino. Hay narraciones de que existían 12 caminos por los cuales los seguidores de Moisés tenían que transitar, y que el agua estaba contenida al lado de estos caminos como si fueran altísimas montañas. Y que, digamos, esa era la forma en la cual ellos tenían que tener confianza en Allah y adentrarse en eso que era de alguna manera atemorizante, pero era la forma en la cual Allah Azza wa Jalla los estaba salvando de ese ejército que quería perseguirlos y aniquilarlos. Y entonces ellos ingresaron y imagínense este ejército al ver esta situación, que no es que ellos se encuentran en un lugar por donde escaparse, sino que el mar se abre delante de ellos y ellos ingresan allí. Digamos, el odio y la soberbia que tenía el faraón en su corazón era tan grande que él le ordenó a su ejército que también entraran en ese lugar. Y lo que nos narra Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán es que cuando los creyentes salieron del otro lado y el faraón y su ejército todavía estaban cruzando, Allah Azza wa Jalla hizo que el agua se cerrara sobre ellos y que no, digamos, nadie de ese ejército, ni siquiera el faraón, se iba a salvar, porque ellos tenían la clara intención de aniquilar a ese pueblo que estaba escapando de la esclavitud, que era un pueblo de creyentes y un pueblo, digamos, completamente oprimido. Y Allah Azza wa Jalla nos narra de que salvó a este pueblo de creyentes que estaban buscando la libertad
y castigó a este pueblo de esclavizadores, de opresores, y que hizo de ellos, y específicamente de su líder, del faraón, un ejemplo para la posteridad. Es decir, que todas las personas iban a conocer esta historia, es decir, el mal final de la soberbia, de la opresión, de la esclavización, para que fuera un ejemplo para todos nosotros, para toda la humanidad. Entonces, ese evento tuvo lugar en un día, como va a ser este próximo jueves, 19 de agosto, que es el día 10 del mes de Muharram. Ese es, digamos, de alguna manera el resumen del evento histórico. No sé si quieres agregar algo, Suleiman. No, mashallah, muy bien explicado, así, muy impresionante la historia, a pesar de que se lee o se escucha cada año una y otra vez o se repasa, no deja de impresionar lo que ocurrió en ese momento y cómo la fuerza de Allah fue demostrada y cómo la misericordia de Allah fue demostrada al mismo tiempo. Para los creyentes fue la salvación, para los malvados fue la humillación. Eh, ¿Sabías que, o creo que no mencionaste que cuando las montañas de agua ya se estaban viniendo sobre el faraón, él en ese momento en ese momento él informa que cree en el Señor de Musa y Harún, pero fue demasiado tarde, ¿no? Sí. Ya era muy tarde para él cuando, según sé, cuando la muerte ya está sobre la persona, cuando el cascabel de la muerte ya le suena, ya no hay arrepentimiento que valga. ¿Te imaginas si lo hubiera hecho unos segundos antes, unos minutos antes, no cuando tenía la muerte encima, fue distinto hubiera sido su destino? Uh-huh. Pero ya es algo que se cumplió lo que Allah decretó y bueno, creo que esto también es una lección para nosotros de no dejar el arrepentimiento para después, porque en el momento en que ya la muerte nos sorprenda, ya no hay arrepentimiento que valga. Luego de esto, el pueblo de Moisés no termina su historia, sino que comienza una nueva etapa de, digamos, de altibajos, de pruebas para ellos, también de rebeliones. Pero lo que nos centramos es el tema de Ashura, es el Ashura que sigue conmemorando año tras año, es algo que todos los profetas después de Moisés seguían conmemorando, ayunando ese día. Incluso en la época preislámica se ayunaba ese día, ¿verdad? Bueno, eso es lo que, digamos, nos narra un hadiz, que el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a Medina y encuentra que los judíos que vivían en Medina ayunaban ese día. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ve que ellos están ayunando, les pregunta, le dice, ¿por qué ayunan en este día? Entonces los judíos que estaban allí le dicen que este es un día grandioso para ellos, en el cual ellos conmemoran que Allah salvó a Moisés y a sus seguidores y ahogó al faraón y a su ejército. Y le dicen, Moisés ayunaba este día en agradecimiento a Allah y por eso nosotros también lo hacemos. Es decir, que digamos hasta este momento lo que los judíos le dicen al profeta sallallahu alaihi wasallam es que es una conmemoración histórica y que el ayuno era la forma de Moisés agradecer a Allah Azza wa Jal por haberlo salvado a él y a su pueblo. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando escucha esta historia, les dice, nosotros tenemos más obligación que ustedes de seguir a Moisés, o también podría traducirse como nosotros estamos más cerca del ejemplo de Moisés que ustedes. Y entonces le ordena a sus compañeros, es decir, a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ayunen ese día. Y entonces, digamos, es muy interesante porque es como la conexión que existe entre las religiones del libro. Es decir, Moisés es un profeta para nosotros y los seguidores de Moisés son creyentes para nosotros. Y entonces el hecho de que Moisés ayunara ese día
y de que fuera en agradecimiento por haber salvado al profeta y a los creyentes, fue como causa suficiente para que también fuera un motivo de alegría, de celebración para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ordenara ayunar. Y de hecho, por eso es que él decía, bueno, si estoy presente el siguiente año, ayunaría también el día anterior, además del día de Ashura. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a ayunar. Y hay narraciones de que él era uno de los ayunos asiduos, es decir, como que el profeta nunca lo dejaba. Era una conmemoración tan importante que el profeta nunca dejaba de ayunar desde que llegó a Medina, este ayuno. Eso es algo que creo que también lo comentó una hermana en los comentarios. Es algo que yo le estuve comentando a los hermanos acá en Margarita y se los hice en forma de preguntas. ¿Por qué el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que nosotros somos más cercanos a Moisés, que tenemos más derecho a Moisés? Si está hablando con judíos, está hablando con eh, con los que serían su pueblo, ¿no? Entonces, la lógica indicaría que los judíos están más cerca a Moisés que nosotros los musulmanes. Pero el profeta, que la paz con él, les recalca y les dice, nosotros estamos más cerca o tenemos más derecho a Moisés que ustedes. Y es algo que llama la atención porque eh, si nos fijamos, nosotros como musulmanes seguimos más o mejor dicho, seguimos de manera correcta el mensaje de Moisés. O sea, nosotros como musulmanes somos más seguidores de Moisés que cualquier persona de cualquier otra religión, y lo mismo aplica con Jesús y los demás profetas, que la paz sea con todos ellos. Entonces, nosotros como reales seguidores de Moisés o como personas más cercanas a Moisés que cualquier persona de otra religión, eh, ayunamos también ese día y como era costumbre del profeta, le gustaba diferenciarse en las adoraciones de las demás religiones. Por eso añadió el día anterior, o se puede hacer al día siguiente, o los 3 días, que sería la versión más completa. Aunque ayunarlo el día de Ashura solito no tiene falta, pero es mejor diferenciarse de las demás religiones. Mm. También, Creo que algo que mencionaste ahí es muy interesante de analizar. Es decir, eh, o sea, ¿por qué nosotros estaríamos más cerca que los judíos del profeta Moisés? Y es porque el mensaje del profeta Moisés incluía creer en el Mesías cuando viniera y creer en el último profeta cuando viniera. Y además porque, bueno, sabemos que la revelación que recibió Moisés se perdió varias veces en la historia, mientras que la revelación que nosotros tenemos es una revelación que ha sido conservada a lo largo de la historia. Entonces, no cabe duda en ese aspecto de que nosotros, al creer en Moisés, en la ley que recibió Moisés, también creer en el Mesías, que era parte del mensaje que Moisés le llevó a su pueblo, pues nosotros creemos en el Mesías, y creer en el último profeta, que también era parte, todos los profetas anteriores albriciaron a sus pueblos con la llegada del último profeta. Obviamente estamos creyendo más cosas del mensaje que trajo Moisés que el mismo pueblo judío, que se quedó de alguna manera encapsulado en seguir las enseñanzas de Moisés y ya no aceptaron al Mesías cuando llegó, a Jesús, y no aceptaron también al último profeta. Entonces es como que quedaron, en lenguaje de hoy, desactualizados. Por eso es que nosotros estamos más cerca, ¿no es cierto?, del ejemplo, y Allah sabe más. y también habían, como lo que dice es verdad, ellos quedaron encerrados en su creencia. Incluso uno de los líderes judíos en Medina, cuando vio al profeta, que lo pasa con él, lo reconoció y creyó en él. Si no me equivoco, era Abdullah el Salam, ¿no? El rabino. El rabino, que cuando lo vio, lo reconoció, inmediatamente cree en él. Pero en Medina habían tribus judías, habían 3 grandes tribus judías: Banu Qurayza, Banu Qainuqa y Banu Nadir. ¿Por qué ellos estaban asentados allí? Justamente porque ellos sabían de la llegada o de la venida del profeta,
el último profeta. Lo que no esperaban era que no fuera judío. Ellos pensaban que iba a ser judío y estaban como han mostrado soberbia a lo largo de su historia, ¿no? Mm. Pero regresando al tema de Ashura, no sé si mencionaste, pero al principio era obligatorio ayunarlo, ¿verdad? Pues la orden indicaría eso, o sea, cuando el profeta Sallallahu le ordenó a sus compañeros ayunar. Entonces, digamos, lo que se registra en los libros de jurisprudencia, que hasta que fue obligatorio el ayuno de Ramadán, era obligatorio para los musulmanes ayunar este día de Ashura. Pero luego de la obligación del mes de Ramadán, Ashura quedó como un ayuno voluntario. Iba a decir algo y te interrumpí, ¿verdad? ¿No? Sí. Todo. Exacto. Entonces, al ser legislado el ayuno en Ramadán, Ashura pasó a ser un ayuno estrictamente voluntario. Con Islámicamente no hay ayuno voluntario. una recompensa muy interesante, ¿no, Suleiman? Sí, una recompensa bastante interesante que es el perdón de los pecados del año anterior. Imagínate, un año de pecados que se te pueden perdonar con un día de ayuno. Aparte que el ayuno tiene otras recompensas más grandes, otras recompensas más especiales, pero bueno, qué grande es la misericordia de A Allah, ver si ¿verdad? entendí bien, Suleiman. Si yo ayuno el jueves con intención sincera, ¿Allah me perdona todos los pecados de este Ashura hasta Ashura del año anterior? Sí, de los que, pero también influye el arrepentimiento, ¿no? Allahu Akbar, sí, pero es una, digamos, un cheque muy codiciado, ¿o no? Hacer una acción por la cual me perdonan un año para atrás todos los errores y las faltas que cometí, mashallah, tabarakallah. Como que es algo para no dejar pasar, ¿no? Vean vamos a fijarnos en la misericordia de Allah, subhanahu wa ta'ala, que si Allah fuera justo con nosotros, estuviéramos perdidos, ya cada uno estuviera recibiendo el castigo que merece por sus obras y pecados. Hablando, si fuera justos, pero Allah es misericordioso, él mismo se describe como misericordioso, compasivo, perdonador, y él ama perdonar a las personas, él ama perdonar a sus siervos. Y por eso nos da tantas oportunidades a lo largo del año para que a través de las obras que Él mismo nos ordena hacer, busquemos el perdón de tantos pecados que tenemos. Aparte del día de Ashura está el día de Arafat, el ayuno de Ramadán que perdona todos los pecados, y el de Arafat perdona los pecados del año anterior y del año siguiente. Esas son oportunidades que se repiten varias veces al año y incluso se puede decir que se repiten varias veces al día con los azkar, las súplicas que nos enseñó el profeta, que la pasa con él. O sea, son tantas oportunidades que Allah nos da con tanta misericordia que nos ofrece, pero somos tan ingratos, ¿verdad? Sí, creo que también es una oportunidad porque quizás uno puede ayunar un día y puede no tener la oportunidad de ayunar en otra ocasión, quizás esté de viaje o quizás esté enfermo y la misericordia de Allah es que pone varias de estas oportunidades de perdón a lo largo del año. Entonces, quien quizás no puede alcanzar una, puede alcanzar otra. Y evidentemente, como bien decís, si alcanzamos la salvación es por la misericordia que Allah Azza wa Jal tiene con nosotros. Hay una confusión entre los musulmanes, también lo he visto acá, con respecto a cuándo es el día de Ashura. Muchas personas dicen que es mañana, mientras que otros dicen que es el jueves. Tú mencionaste al principio que era el jueves, pero estuve revisando algunos calendarios y al parecer hoy es 9 y mañana es el día 10. Bueno, eso depende también, como siempre, el tema de la visualización en los distintos países y cómo hayan anunciado. Si hay países que han anunciado la visualización para que mañana es el día 10. Entonces, siempre se dice, como dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam para Ramadán, ¿no es cierto? Sumu li ruyatiha o aftaru li ruyatiha, es decir, ayunen según haya sido la visualización en su lugar y rompan el ayuno según haya sido la visualización en su lugar. Entonces, eso, obviamente sabemos que
que hay países que anuncian, es decir, cada país tiene un sistema y una forma de ver la luna. Algunos exigen, por ejemplo, Marruecos, que la visualización sea directamente a través del ojo, sin la utilización de ningún medio tecnológico, y otros países sí aceptan digamos, o utilizar tecnología para ver el nacimiento de la luna, y otros países incluso se basan por los cálculos astronómicos, ¿no es cierto? Entonces a veces hay un día de diferencia en distintos países. Cualquiera sea el caso, uno tiene que ayunar siempre con la comunidad, es decir, con la comunidad en la que sigue. Si en la comunidad donde cada una de las personas que nos está viendo ve y en su comunidad van a celebrar Ashura o el ayuno de Ashura en ese día, o como hayan dicho el viernes anterior en su jutba que va a ser, entonces lo mejor es siempre no crear discrepancias dentro de las comunidades y seguir. De todas maneras, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que él ayunaría el día anterior, y hay otras narraciones que dice incluso de también ayunar el día posterior a Ashura, es decir, ayunar el 9, el 10 y el 11. Y encontré una frase del Imam Ibn al-Qayyim en el cual él dice, con respecto al ayuno de Ashura, dice: los niveles del ayuno de Ashura son 3. La mejor forma es ayunar el día antes, Ashura, y el día después. Luego le sigue ayunar el día 9 y el día 10. Y por último está ayunar solamente el día 10. Dice, y la recompensa se obtiene ayunando solamente el día 10. Es decir, esta es una frase muy interesante del Imam Ibn al-Qayyim, que hace, digamos, un análisis de todas las narraciones, porque las narraciones que hablan de ayunar el día 11 tienen un cierto grado de debilidad, pero de alguna manera se compensan unas con otras, y por eso algunos juristas también toman lo de ayunar el día 11, y por eso es que existen estos 3 niveles. O sea, lo mejor sería ayunar el 9, el 10 y el 11. Luego le sigue ayunar el día 9 y 10, y la mayoría de las narraciones de los hadices son sobre esto. Es decir, ayunar el día 10, y el profeta aconsejaba ayunar el día antes. Y si no, ayunar solamente el día 10. Y lo interesante del análisis que hace el Imam Ibn al-Qayyim es que la recompensa, es decir, la recompensa del perdón está relacionada con el ayuno del día de Ashura. Entonces, las personas que ayunen solamente el día 10 alcanzan, digamos, la recompensa completa que está prometida para ese día, que es el perdón de un año hacia atrás. Que esto no se confunda para que los hermanos y hermanas no aprovechen este día que falta para desatarse. Recuerda que tal vez no lleguemos hasta el día de mañana. Aunque hay una promesa del perdón, no significa que no se debe interpretar como una permisión para el pecado o para las cosas malas. Y sí, es como un hermano que decía que cuando fue la primera vez a Macca y dijo, bueno, este rezo vale por 100.000, significa que ya estoy exento de rezar toda mi vida, porque no hay que confundir las cosas. Entonces es muy interesante eso, hermanos. Los que tengan dudas de cuándo es el día de Ashura, enfóquense en su comunidad, pregunten en sus respectivas mezquitas. Acá en la mezquita en Venezuela, en la mezquita de Sheikh Ibrahim, la principal de Venezuela, están diciendo que el día de Ashura es mañana. El Sheikh Omar Captura informó que se va a ayunar mañana, o sea que según las directrices que ellos manejan, el día de Ashura es mañana miércoles. Pero en caso de que sea miércoles o jueves, sería bueno ayunarlo mañana y pasado. Así que se completarían los días recomendables y no habría margen de que hayas perdido el día de ayuno. Y aparte de la recompensa de que se perdonan los pecados del año anterior, los ayunos voluntarios tienen otras recompensas, aparte que inshallah están incluidas en este día, como el alejarse a una distancia equivalente de 70 años del infierno en el día del juicio.
Si el sol, que es tan pequeño comparado con el infierno y está tan lejos de nosotros, lo podemos ver claramente desde la tierra. Imagínense el infierno, que es mucho más grande. eh, y ya el simple hecho de verlo es como una forma de tortura para la persona. Si quieres estar en el día del juicio lejos del infierno, por cada día de ayuno voluntario, Allah subhanahu wa ta'ala te va a alejar una distancia de 70 años de él. Y también, bueno, la recompensa más importante es la complacencia de Allah. Allah ama a una persona que ayuna, una persona que se abstiene de ayunar, se abstiene, perdón, se abstiene de comer y de beber únicamente buscando su complacencia. Ujú. Incluso hasta el mal aliento que le sale al ayunante es amado por Allah. Y hay algo que quisiera agregar en eso, si me das permiso. Claro. Eh, Cuando Allah nos habla en el Corán del ayuno, Él nos dice, la Allah contactacum, o sea, nos ordena ayunar o nos pide ayunar y nos dice para que tal vez para que sean temerosos o para que quizás así sean temerosos. Entonces yo le cuento aquí a mis hermanos cuál es la relación entre el temor y el ayuno. Porque Allah no nos dicen para que tal vez así sean indulgentes, para que tal vez así sean misericordiosos con las personas que pasan necesidades, pasan hambre, sino pero Allah nos habla es del temor, para que quizás así sean temerosos. ¿Cómo se consigue el temor? A través del ayuno. Cuando una persona está ayunando, está haciendo una adoración que es interna, está haciendo algo que no está a la vista de los demás. Y por ejemplo, si yo estuviera ayunando ahora, yo puedo decir, voy a salir un momento, me alejo de la cámara, puedo tomar agua, puedo comer y nadie me va a ver, excepto Allah. Entonces, al abstenerme de comer y de beber únicamente porque Allah me lo pide, eso fomenta el temor en la persona. Después de ayunar, pasa lo mismo con las cosas malas. Si quiero hacer alguna cosa mala, si quiero hacer un pecado, eso me ayuda a recordar que estoy bajo la vigilancia y bajo la vista de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es uno de los beneficios del ayuno, va a fomentar el temor en tu corazón. Te alejas de algo que es permitido, pero en ese momento es prohibido y lo estás abandonando únicamente por Allah. Y si alguien te viera comiendo y tomando agua, no te van a decir nada, pero te alejas de eso únicamente por complacer a Allah. Entonces, ¿por qué no, si nos alejamos de lo que es permitido, por qué no alejarnos de lo que es prohibido, también buscando complacer a Allah subhanahu wa ta'ala? Así es. Bueno, apunte. Creo que había alguien preguntando cómo que describiéramos el ayuno del día Ashura. Y como cualquier ayuno, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no es válido un ayuno en el cual no se pone la intención de ayunar ese día por la noche, ¿sí? Entonces, un ayuno como este específico, nosotros debemos formar la intención de que vamos a ayunar a Ashura. Por la noche significa antes del Salat del Fajr. Entonces, antes del Salat del Fajr, nos levantamos y hacemos esta otra sunna recomendada del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es hacer el suhoor, que es comer y beber, es decir, comer algo e hidratarse bien para afrontar ese día de ayuno. Entonces estamos atentos al reloj, al horario de cuándo comienza el momento del Fajr. Nos podemos levantar 40 minutos, media hora, lo que cada uno necesite para prepararse algo para comer y para tomar. Y entonces estamos atentos, podemos comer y tomar hasta que llega el momento exacto de que comienza el tiempo del Fajr según la ciudad que esté cada uno. Y entonces en ese momento deja de comer y de tomar y se mantiene en ese estado de no comer, no tomar y no mantener relaciones conyugales hasta el momento del Maghrib. Y como recomendaban, siempre hablan los sabios, y fueron palabras de muchos sabios en la antigüedad, de que el día del ayunante, el día que una persona está ayunando, no debe ser igual al resto de los días. Tiene que ser un día especial. Nos estamos absteniendo de ciertas cosas de este mundo para acercarnos a Allah.
Entonces, que no ayune solamente nuestro cuerpo de comida y de bebida, sino que ayune nuestros oídos de aquello que no es lícito escuchar, que ayune nuestra lengua de hablar aquellas cosas que no es lícito, que ayune nuestros ojos también de aquello que no es lícito mirar, que ayune nuestra mente de aquellos pensamientos que nosotros sabemos que no debemos darle espacio en nuestra mente. Y que hagamos más aquellas acciones que Allah Azza wa Jal ama, como la oración, la lectura del Corán, el recuerdo de Allah, eh, reunirnos con familiares, es decir, si se puede organizar de romper el ayuno en familia o en comunidad. Todo esto son cosas que agradan a Allah Azza wa Jal. Y por eso este significado general de que no sea tu día de ayuno igual a cualquier otro día, sino que tu día de ayuno sea algo especial. Y no sé, Suleiman, creo que como para finalizar, es muy importante entender en realidad la esencia de lo que estamos celebrando en este día de ayuno. Que en este día de ayuno estamos celebrando la vida, porque Allah Azza wa Jal salva a estos creyentes de una aniquilación por parte de un ejército muy superior. Y estamos celebrando la libertad, porque Allah Azza wa Jal salva de la esclavitud a ese pueblo. Entonces, digamos, este ayuno tiene una enseñanza muy importante que se transmite, es decir, como que descansa en la historia. Y es de que esclavizar a un pueblo para construir una sociedad mejor solamente para algunos es algo que no agrada a Allah. Y incluso podríamos decir que eh, mantener en estado de esclavitud a una parte de la sociedad, de tal forma que digamos, de esta parte de la sociedad se sienta que tiene que emigrar de ese lugar para poder encontrar su libertad y encontrar un mejor vivir, es ilícito. Entonces, todas aquellas personas que puedan sentirse que está bien aprovecharse de los más débiles y de los más desvalidos de la sociedad para beneficio propio, al punto de que ellos solamente son los que progresan y los que le va bien, pero a estas otras personas les va muy mal y sienten que si viven en esa sociedad nunca van a poder progresar porque no van a tener libertad, porque no van a tener acceso a una vida digna, están replicando el mismo ejemplo de Faraón. ¿Sí? Entonces, personas que tienen esa visión no pueden, uno como musulmán nunca podría permitirse eso. Este ayuno es como un recordatorio de eso, de Ujú. que Allah ayuda a aquellas personas que son creyentes, pero también Allah ayuda a los débiles y los perseguidos, aquellos que tienen que dejar el lugar donde están porque en ese lugar los están oprimiendo tanto que no los dejan ser. ¿Y a quiénes destruye Allah? Allah destruye a los soberbios, aquellos que piensan que tienen derecho sobre la vida de los demás y sobre el futuro de los demás, y piensan que puede construir su vida sobre la vida de los otros. Entonces, este Bueno, concepto creo que es muy importante reflexionar porque ¿qué conmemoramos? Conmemoramos esta historia, celebramos la vida y celebramos la libertad, y también estos principios que son como muy importantes para nosotros para una sana construcción social. bueno, muy acertadas las palabras y se aplican para muchos lugares en el mundo hoy en día. Ujú. Ojalá que los dirigentes reflexionen y recuerden que se pueden enfrentar al mismo destino que se enfrentó Faraón y sobre todo que tienen una rendición de cuentas, tienen un juicio pendiente con Allah. Antes de irnos, hay una persona que me preguntó por el privado sobre las personas que están enfermas. Tenemos muchos hermanos que están enfermos de COVID actualmente y de otras enfermedades también que les impide ayunar. Ujú. Sabemos que este ayuno no es obligatorio y no se recupera después de que una persona está enferma. Sin Así es. embargo, si me equivoco, corrígeme, pero cuando una persona eh, quiere hacer una obra buena y se encuentra imposibilitada de hacerla, Allah le va a escribir la recompensa como si lo hubiera hecho completamente, Así es. solamente con tener la intención sincera.
Sí, Si un sí, hermano o hermana está enferma, que inshallah se le dé la cura mm. y si tiene la intención sincera de haberlo hecho, Allah le va a escribir su obra. Allah es quien observa los corazones, ¿no es cierto? Ujú. Si uno tiene la intención sincera, que si hubiera estado sano, hubiera ayunado ese día, Allah Azza wa Jal le va a anotar la recompensa del ayuno ese día, sin dudas. Bueno, no sé si quieres dejar espacio para algunas preguntas de los hermanos o hermanas o luego las respondemos por los comentarios. Eh, bueno, creo que hasta ahora todo ha quedado claro. Estoy revisando y no veo preguntas. Exacto, si alguien tiene alguna pregunta más, puede dejarlo en los comentarios. Inshallah estaremos atentos para responder. Así que, bueno, quiera Allah Azza wa Jal aceptar el ayuno de Ashura de todos aquellos que puedan ayunar en ese día y concedernos tanto esa enorme recompensa, que es un año de perdón, pido a Allah Azza wa Jal que lo acepte de todos nosotros, como la reflexión de la importancia de ese ayuno. ¿Por qué? Para la eficacia y me hiciste no entendí bien, ¿eso era una pregunta o era una afirmación que hacías? Es que se me cortó el audio. No, era simplemente un dua para compartir con todos los que nos están, los que nos están viendo. Pero creo que tengo entendido que no hay más preguntas. No la escuché, pero a mí inshallah. eh, bueno, Listo. muchas gracias por tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento, mashallah, me siento muy feliz de poder estar contigo Igual. nuevamente acá. Les recordamos a los hermanos que se inscriban y todavía hay oportunidad de inscribirse y estudiar en el curso de Boras, ¿no? Sí, así es. Para todos aquellos que, digamos, ese curso es muy amplio, sirve para una enorme cantidad de objetivos. Si uno quiere saber cómo compartir el Islam con sus familiares, cómo hablar del Islam con sus vecinos, también es un curso que enseña cómo no concentrarse en las innumerables preguntas que siempre nos hacen con los, digamos, temas políticos que salen en el mundo sobre el Islam y redireccionar esas preguntas para poder hablar de aquellas cosas que sí realmente son importantes del Islam y que esa persona, si haya estado 5 o 10 minutos con nosotros, se lleve la esencia del mensaje del Islam y que eso quede, digamos, ahí en la mente de esa persona. El que guía es Allah, ¿no es cierto? Pero que esos conceptos queden en la mente de la persona y lo ayuden a entender realmente qué es el Islam. Así que para todos aquellos que tengan cualquiera de estas situaciones o que quieran ser voluntarios para hacer llegar el mensaje del Islam en sus comunidades, es un curso imprescindible.